Cuando regresé a vivir a la casa de mi madre en Sevilla, después de mi divorcio, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque el silencio de aquel piso vacío en Madrid me estaba consumiendo, y vergüenza porque tenía 32 años y volvía a la misma habitación donde había dormido de adolescente. Mi padre había fallecido hacía 7 años. Él había dejado algunas propiedades y una pensión suficiente para que mi madre viviera tranquila. Pero lo curioso era que, a pesar del tiempo, ella seguía arreglándose como si fuera a una cita cada semana. 2 veces sin falta, acudía al salón de belleza. Su cabello castaño siempre brillaba, sus uñas perfectamente cuidadas y su ropa, más juvenil de lo que yo esperaba. Yo, en cambio, me limitaba a camisetas básicas y vaqueros gastados. Al principio pensé, quizás mamá quiere rehacer su vida. No me atrevía a preguntarle, pero lo sospechaba. Poco después apareció en nuestras vidas alguien que despertó mis dudas. Era Julián, mi tío materno, hermano mayor de mamá por apenas 2 años. Él había pasado más de 20 años viviendo en México, casado con una mujer de allí. Su matrimonio terminó de forma abrupta y decidió volver a España para siempre. Yo apenas lo recordaba, en mi memoria solo quedaban fotos antiguas donde aparecía con bigote y una sonrisa confiada. Ahora, frente a mí, era un hombre maduro, atractivo, con esa forma de hablar pausada y divertida que hacía que el tiempo se deslizara sin notarlo. Julián comenzó a visitarnos con frecuencia. Mamá se iluminaba cada vez que lo veía, y yo intentaba convencerme de que era simplemente la alegría de reencontrarse con un hermano perdido. Sin embargo, había gestos, miradas y silencios que no encajaban del todo. Una tarde mamá me confesó con tono casual que Julián no quería quedarse en la casa de los abuelos porque allí todo le resultaba incómodo, cargado de recuerdos. Me preguntó qué pensaba de que él se mudara con nosotras. La idea me sorprendió, pero también me alivió. Tener un hombre en casa era una sensación de seguridad que no había tenido desde la muerte de papá. Le dije que no me molestaba. Y así, de repente, Julián empezó a formar parte de nuestra rutina. No solo nos acompañaba a cenar tapas por el barrio de Triana, también nos llevaba en su coche a pueblos cercanos los fines de semana. Descubrí lugares que ni siquiera conocía de Andalucía, bodegas, ferias de caballos, playas escondidas. Con él la vida se volvió ligera, casi divertida. Yo solía quedarme en casa sola, refugiada en mis recuerdos, pero Julián insistió en que debía salir más, conocer gente, tal vez buscar un nuevo trabajo. Encerrarte aquí no te ayudará a sanar, me dijo mirándome fijamente con una seguridad que me desarmó. Mi madre asintió convencida, y juntas me empujaron hacia un cambio que, aunque me asustaba, necesitaba. Aquel verano fue el inicio de algo extraño. Algo que todavía no sabía cómo nombrar, pero que pronto empezaría a envolverme en una atmósfera llena de secretos, miradas prolongadas y tensiones que no podían explicarse solo con la palabra familia. La mudanza de Julián a nuestra casa en Sevilla fue sorprendentemente rápida. Una mañana apareció con 2 maletas grandes y una caja llena de libros. No necesito más, dijo sonriendo, y mamá le preparó enseguida la habitación de invitados. Desde ese momento, la casa dejó de ser silenciosa, se llenó de risas, conversaciones largas en la terraza y olor a café recién hecho cada mañana. Al principio, todo parecía inocente. Julián cocinaba tortillas de patatas con un toque mexicano, mamá presumía de él delante de las vecinas, y yo disfrutaba de su compañía porque hacía que la rutina fuera menos pesada. Sin embargo, comencé a notar gestos extraños entre ellos, roces de manos más largos de lo normal, miradas que se sostenían demasiado tiempo, frases dichas en voz baja que no alcanzaba a entender. Una noche, después de cenar, Julián se quedó conmigo en la cocina mientras mamá recogía algo en el salón. Yo llevaba un vestido sencillo de lino, fresco para soportar el calor andaluz. Él me observó un instante y dijo: «Debería salir más, ese vestido merece ser visto». Me ruboricé fingiendo que no había escuchado. Pero su tono, tan natural, me dejó confundida. No era un halago cualquiera,
había una carga oculta que me hizo sentir escalofríos en la piel. Pasaron los días y mamá comenzó a insistirme en que debía aceptar el trabajo que Julián me había conseguido en una librería del centro histórico. Te vendrá bien, cariño, ver gente nueva, repetía con una sonrisa que escondía algo más. Yo acepté pensando que así tendría un poco de independencia y que quizás dejaría de sentirme como una intrusa entre ellos dos. Un viernes, al volver temprano del trabajo, abrí la puerta y me encontré con la sala en desorden. Ropa sobre el sofá, risas ahogadas que venían del dormitorio de mamá. Me quedé paralizada, escuchando cómo las voces se mezclaban en un tono que no dejaba lugar a dudas. El corazón me latía con fuerza. Di un paso atrás y la puerta del dormitorio se abrió apenas unos centímetros. Pude ver un destello, el hombro desnudo de mamá, la silueta de Julián inclinándose sobre ella. Me descubrieron enseguida. Mamá, con los ojos abiertos de sorpresa, intentó cubrirse con la sábana y murmuró: «Hija, no lo entiendas mal, déjame explicarte». Pero no hacía falta. Todo estaba demasiado claro. Aquella noche no hablé con nadie. Cerré mi habitación con llave y me quedé tumbada mirando el techo, escuchando mis propios pensamientos. Había rabia, confusión y, aunque me avergonzara admitirlo, una curiosidad que me quemaba por dentro. ¿Qué se siente al dejarse llevar así, sin miedo, sin reglas? A la mañana siguiente Julián se acercó a mí en la cocina. Su voz era calmada, casi cómplice. «Lo que viste no tiene por qué ser un problema. Nadie lo sabrá nunca. Somos familia, pero también seres humanos con deseos. Y tú lo entiendes mejor que nadie, porque también tienes heridas». Me quedé muda. No era un reproche lo que escuchaba, era una invitación a un secreto compartido. Y yo aún no sabía si tendría fuerzas para resistirlo. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa dentro de mí. Iba a la librería en el centro de Sevilla, sonreía a los clientes, ordenaba estanterías, pero mi mente no dejaba de volver a aquella imagen, mamá y Julián juntos, sin esconderse, como si fueran pareja. En casa el ambiente cambió. No hablábamos del tema, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mamá se mostraba más alegre que nunca, rejuvenecida. Usaba vestidos con escotes discretos, perfumes dulces y se pintaba los labios de rojo cada mañana. Julián la miraba como un hombre mira a una mujer, y yo no podía ignorar que aquella complicidad era distinta. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, Julián me preguntó si me estaba acostumbrando al trabajo. Yo llevaba un vestido azul sencillo, ceñido a la cintura, y sandalias de tacón bajo. Él dejó que su mirada se deslizara un instante más de lo correcto y dijo: «Ese color te queda muy bien. Resalta tu piel». Mamá sonrió como si no hubiera escuchado nada extraño, pero yo sentí que me ardían las mejillas. Después de cenar, me encerré en mi cuarto. No podía dejar de pensar en lo que pasaba en el dormitorio de al lado, en los susurros y risas que escuchaba cada noche. Algo en mí, algo que me daba vergüenza reconocer, comenzaba a despertar. Un viernes llegué más temprano de lo habitual. Otra vez la sala estaba en desorden, cojines en el suelo, una blusa de mamá sobre el sillón. Me detuve frente a la puerta entreabierta de su habitación. Podía oír sus voces bajas, íntimas. Sentí un impulso extraño, en lugar de alejarme, acerqué el rostro a la rendija. El aire caliente me golpeó la cara, junto con risas entrecortadas. De pronto, la puerta se abrió un poco más. Julián me vio y, lejos de apartarse, me sostuvo la mirada. Fue un segundo, pero bastó para que todo cambiara. Me sentí atrapada, incapaz de moverme. Mamá, al darse cuenta, se cubrió rápidamente con una sábana y dijo en voz baja: «Hija, tú también sabes lo que es necesitar cariño». Cerré la puerta de mi cuarto con fuerza. Pero esa frase quedó grabada en mi mente. Tú también sabes lo que es necesitar cariño. Y sí, lo sabía. Después de mi divorcio, después de noches enteras sintiéndome sola,
deseando una mano, un abrazo, alguien que me hiciera sentir viva de nuevo. Esa madrugada, no pude dormir. Escuchaba cada ruido de la casa, cada paso de Julián en el pasillo, cada crujido de la madera. Y aunque me odiaba por ello, deseaba que se detuviera frente a mi puerta. Los días pasaban y yo ya no podía fingir que nada ocurría. El ambiente en casa se había vuelto casi sofocante. Mamá estaba cada vez más radiante, casi como una adolescente enamorada. Julián, en cambio, se mostraba tranquilo, como si todo estuviera bajo control. Pero yo era un volcán a punto de estallar. Una tarde de verano, mamá salió con unas amigas a una feria de flamenco en el barrio de Los Remedios. Me quedé sola en casa con Julián. Estaba en mi cuarto leyendo con un vestido ligero de algodón que apenas me rozaba la piel. El calor era tan intenso que dejé la puerta entreabierta para que entrara algo de aire. De pronto escuché unos pasos y ahí estaba él, apoyado en el marco de la puerta. ¿No vienes a la feria con tu madre?, preguntó con su tono relajado. No tenía ganas, respondí, intentando sonar indiferente. Él entró despacio con una cerveza en la mano. Se sentó en el borde de mi cama, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Su mirada se detuvo en mis piernas desnudas, cruzadas de forma descuidada. Yo sentí un escalofrío, pero no me moví. «Sabes», dijo con voz baja, «a veces pienso que esta casa guarda demasiados secretos». Me reí nerviosa. «¿Y tú no eres uno de esos secretos?». «Tal vez», contestó acercándose un poco más. «Pero no siempre los secretos son malos». Mi respiración se volvió inestable. Sentía el calor de su presencia, el olor de su colonia mezclado con el del sudor del verano. No me tocó, pero estaba tan cerca que podía notar la electricidad en el aire. En ese momento un recuerdo me golpeó, mi madre, semanas atrás, diciéndome con ojos brillantes: «Tú también sabes lo que es necesitar cariño». Y entendí que todo esto no era un accidente. Me estaban empujando hacia un abismo que en el fondo, yo misma deseaba asomarme. De repente el timbre sonó. Era mamá, que volvía antes de lo esperado. Julián se levantó como si nada hubiera pasado y salió al pasillo con su calma habitual. Yo me quedé paralizada con el corazón latiéndome en los oídos, sabiendo que había cruzado un límite invisible, ya no había marcha atrás. Aquella noche, mientras escuchaba risas en la habitación de al lado, sentí que algo se había roto dentro de mí. Y al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a nacer, una curiosidad peligrosa, un deseo que me quemaba lentamente. Después de aquella tarde en que Julián se sentó en mi cama, nada volvió a ser igual. Cada gesto suyo, cada palabra, cada mirada parecía cargada de un doble sentido que me hacía temblar. Mamá, por su parte, parecía cada vez más feliz, como si hubiera rejuvenecido 10 años. Se arreglaba con vestidos rojos ajustados, collares llamativos, zapatos de tacón alto que resonaban por el pasillo como campanas anunciando algo prohibido. Yo me refugiaba en mi trabajo en la librería, pero al regresar a casa cada noche, me esperaba el mismo infierno de pensamientos. Escuchaba sus voces, sus risas, las puertas que se cerraban y a veces, ruidos que me hacían sonrojar aunque estuviera sola en mi cuarto. Una tarde decidí volver antes de lo previsto. Al abrir la puerta me encontré la sala en completo desorden, cojines tirados, camisas sobre el suelo, un perfume dulce y sofocante impregnando el aire. Mi corazón se aceleró. Caminé por el pasillo hasta la habitación de mamá. La puerta estaba entreabierta, como si lo hubieran hecho a propósito. Vi un instante que me dejó sin aliento, los dos riendo, despreocupados, como una pareja que no teme ser descubierta. Me vieron claro, y esta vez nadie intentó disimular. Mamá se cubrió apenas con la sábana y dijo con voz tranquila: «Hija, ya no hay nada que esconder. La vida es corta y todos necesitamos cariño». Julián se levantó, caminó hacia mí y me sostuvo la mirada. Su tono era firme, casi hipnótico. «Aquí nadie va a juzgar a nadie. Somos los tres juntos.
Nadie más. Me quedé paralizada. El silencio pesaba. Mis pensamientos se mezclaban, rabia, vergüenza, pero también esa curiosidad ardiente que me había acompañado desde el día que los descubrí. Era como si una puerta se abriera lentamente frente a mí, empujándome hacia un terreno del que no habría regreso. Esa noche, por primera vez, no me encerré en mi cuarto. Me quedé en el salón, escuchando cada sonido, cada suspiro. Y comprendí que ya no era solo espectadora, la línea entre ellos y yo se había difuminado. La madrugada trajo un silencio extraño. El reloj marcaba las 3 cuando escuché pasos en el pasillo. La puerta de mi habitación se abrió despacio. En la penumbra una silueta se recortaba contra la luz tenue del pasillo. No supe si era mamá o Julián. O quizá ambos. La voz suave susurró. Ya es hora de que entiendas que este secreto también es tuyo. El aire se volvió espeso. Mi respiración se detuvo. Y ahí, en ese instante suspendido, comprendí que la historia apenas comenzaba.